Gasté 75,000 pesos en el vestido de novia de mi hija. Era todo lo que tenía ahorrado en 20 años de trabajo. Cada centavo salió de mi taller de costura en el barrio de La Candelaria, en Bogotá. Pero lo hice con el corazón lleno porque ella me dijo: «Mamá, es lo único que te pido, solo el vestido, el resto lo paga Rodrigo y su familia». Y yo le creí. Vendí mi máquina Singer antigua, la que heredé de mi abuela. Saqué los ahorros que guardaba en un frasco de vidrio debajo de la cama y contraté a la mejor modista de la ciudad. Pero el día de la boda, cuando mi hija tomó el micrófono para agradecer, dijo con voz emocionada: «Quiero agradecer a mi suegra, doña Beatriz, que con tanto amor me regaló este vestido de ensueño». La palabra regaló cayó como una piedra en mi pecho, y en ese momento 150 invitados me miraron, y yo solo me quedé en silencio. Mi nombre es Carmen Lucía Rojas Mendoza, tengo 64 años y soy costurera desde los 12. Nací en un pueblo pequeño cerca de Zipaquirá, Colombia, y desde niña ya sabía enhebrar una aguja mejor que nadie. Mi madre me enseñó que el trabajo honesto dignifica, aunque no enriquezca. Nunca tuve lujos, pero mis 3 hijos siempre tuvieron ropa limpia y planchada. Los crié sola después de que mi esposo nos abandonara, cuando la menor tenía apenas 5 años. Y lo que la vida me dio fue esfuerzo, lágrimas y orgullo. Pero mi hija Laura, la del medio, siempre sintió que eso no era suficiente. Cuando era adolescente, me pedía que no fuera a recogerla a la escuela con mis vestidos sencillos. Cuando creció, les decía a sus amigas que yo era diseñadora de moda, todo menos costurera de barrio, y aún así nunca le reclamé porque pensaba que el amor de una madre lo cubría todo. Pero ese discurso de agradecimiento destruyó algo dentro de mí. La boda fue como de revista de novias. Había arreglos florales importados de Ecuador, un salón decorado con telas de seda blanca, violinistas profesionales y un fotógrafo que había trabajado en bodas de famosos. Todo eso lo pagó la familia del novio, gente acomodada de Bogotá, dueños de varias empresas de importación, y hay que ser justos, sí pagaron mucho, pero quien pagó el vestido, el velo, los zapatos, el tocado y hasta la lencería especial fui yo. 75,000 pesos que me tomaron 20 años juntar, centavo por centavo. Y aún así fui borrada de la historia como si no existiera. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? No fue solo el agradecimiento falso, fue la manera en que lo dijo, como si quisiera demostrarle a la familia del novio que ella venía de una familia bien, como si yo fuera un detalle vergonzoso que necesitaba esconder. Me quedé callada. Felicité a los novios, bailé un poco, abracé a parientes lejanos. Nadie notó el volcán que ardía dentro de mí, pero mi hijo mayor sí lo notó. Él vino desde Medellín solo para la boda y cuando me abrazó me susurró al oído: «Mamá, ella no tenía derecho». Y tenía razón, pero yo no iba a hacer un escándalo en plena fiesta, no iba a armar un drama. Mi respuesta vendría de la forma en que aprendí a vivir, en silencio, con actos y con dignidad. Y eso fue lo que hice. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, toqué el timbre de la casa de la suegra. Ella se sorprendió, me recibió con cortesía como siempre y yo fui directa al grano. Le conté que pagué 75,000 pesos de mi bolsillo, que fue mi dinero sudado el que pagó ese vestido que todos elogiaron durante toda la noche y que mi hija, por vergüenza de mí, prefirió decir que ella lo había regalado. Doña Beatriz se quedó en silencio unos segundos.
Luego me miró a los ojos y dijo: «No tenía idea, señora Carmen, y lo que hizo su hija es injusto con usted y hasta conmigo». Fue la primera vez que alguien de esa familia me miró con verdadero respeto, y fue en ese momento que empecé a recuperar algo que mi hija intentó quitarme esa noche: mi lugar. Al final de esa mañana, mientras salía de la casa de la suegra, sonó mi teléfono. Era Laura. Su voz ya venía alterada. Ella sabía, y lo que me dijo fue suficiente para entender que de ahí en adelante no habría vuelta atrás. El día que mi hija me llamó, ni siquiera me dejó decir aló bien. Su voz ya llegó explotando, preguntándome si había ido a la casa de su suegra, qué le había dicho, por qué había hecho eso. Escuché todo en silencio por unos segundos, con el celular pegado a la oreja, y solo respondí: dije la verdad. Entonces vino la explosión. Dijo que no podía haber hecho eso, que la dejé en ridículo, que ahora la trataban como mentirosa en su propia casa, y después, con la voz llena de rabia, soltó: «Querías hacerte la víctima, ¿no? Querías llamar la atención. Felicitaciones, mamá». La última palabra salió con tanto veneno que cerré los ojos. Tragué saliva, porque ahí entendí. Ella no estaba arrepentida de lo que hizo. Estaba furiosa porque arruiné el teatro que quería mantener en pie. Y peor, me consideraba pequeña, como si mi único objetivo fuera aparecer. Colgué sin decir nada más. No había nada más que hablar. Pero lo que ella no sabía, y tal vez nunca va a entender, es que eso no era sobre ego, era sobre respeto, era sobre no borrar a quien te dio la vida solo para impresionar a una sala llena de gente adinerada. Y yo no iba a tolerar eso nunca más. Desde ese día, todo en mí cambió. Empecé a repensar cada cosa que había hecho por ella, desde los uniformes caros que le compré cuando era adolescente, y yo pasaba meses con la misma ropa gastada, hasta la vez que empeñé mi anillo de bodas para pagarle un curso de inglés en un instituto privado. Todo eso ella lo borró como quien borra un nombre escrito en la arena, y me convirtió en una extra en su propia historia. En la semana siguiente el chisme ya se había regado. Una prima del novio me llamó pidiendo disculpas en nombre de la familia. Dijo que todos estaban impactados, que la suegra estaba decepcionada con la actitud de Laura y que el novio no sabía ni qué decir. Escuché todo, agradecí, pero dije que no quería que nadie más se metiera. Eso ahora era un asunto entre mi hija y yo, una deuda que, aunque no tuviera solución, necesitaba cerrarse con dignidad, porque ya no iba a vivir en ese papel de madre útil e invisible. O me respetaban o me ausentaba, pero sumisa, nunca más. Unos días después encontré una caja vieja guardada en el armario del cuarto. Adentro había una carta que Laura me escribió cuando tenía 11 años para el Día de la Madre. La letra todavía medio torcida, llena de faltas de ortografía, pero con una frase que me desarmó por dentro: «Mamá, cuando sea grande quiero ser como tú, porque tú eres fuerte, valiente y me enseñas todo». Me quedé un buen rato mirando eso, tratando de entender en qué momento esa niña se convirtió en la mujer que ahora siente vergüenza de mí. ¿Dónde me equivoqué? ¿Fui demasiado blanda? ¿Pasé por alto demasiadas cosas? ¿O será que amar demasiado también lastima a quien ama? El domingo siguiente, la familia se reunió en la casa de mi hijo mayor para celebrar el cumpleaños de mi nieto. Laura apareció con cara seria, entró callada y salió igual. Ni siquiera me miró a los ojos. Pero yo la observé, vi cómo estaba incómoda, cómo evitaba cruzar miradas con su suegra, que también estaba ahí. Hubo un momento en que quedaron frente a frente por la foto familiar y doña Beatriz solo le dijo:
Todavía tienes mucho que aprender sobre lo que es el honor. Eso golpeó fuerte. Y aún así, Laura se dio la vuelta y se fue antes del momento del pastel. Esa noche me senté sola en el balcón de mi apartamento. El cielo estaba despejado, con pocas estrellas, y el aire tenía ese olor a lluvia reciente. Fue ahí, en ese silencio, que hablé conmigo misma como nunca antes lo había hecho. Dije en voz baja: tú no vales menos por ser simple, no vales menos por tener las manos gastadas de trabajo. Solo diste demasiado a quien no sabía lo que era la gratitud. Me dieron ganas de llorar, pero me contuve porque en ese instante decidí que de ahí en adelante ya no sería la madre que persigue, sería la mujer que se posiciona. Y el primer paso de eso sería un gesto que nunca pensé que tendría el valor de hacer. Pero cuando llegó el lunes, tomé el teléfono, busqué el contacto de un abogado conocido y pedí una cita. No para demandar a nadie, sino para hacer algo que nunca imaginé: rehacer mi testamento. Cuando llegué al despacho del abogado, él me recibió con curiosidad. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y voz pausada. Le expliqué mi situación sin dramatismo, sin lágrimas, solo con hechos. Le conté sobre el vestido, sobre la boda, sobre el agradecimiento falso y sobre la llamada llena de rabia. Él escuchó todo sin interrumpir. Al final me miró con una mezcla de comprensión y tristeza y dijo: Señora Carmen, usted no es la primera madre que viene aquí con esta historia y lamentablemente tampoco será la última. Salí de ahí con un documento nuevo en mi bolso. En él constaba que mi pequeño taller de costura, mi apartamento y mis ahorros se repartirían en partes iguales entre mi hijo mayor y mi hija menor. Laura ya no aparecía en nada. No fue venganza, fue justicia propia. Esa misma semana, algo inesperado pasó. Una vecina del edificio, doña Rosario, tocó mi puerta con un sobre manila en las manos. Dijo que le había contado mi historia a su hijo, que trabajaba en un periódico comunitario del barrio y que él quería hacerme una entrevista. Yo al principio dudé. No quería exponerme, no quería quedar como la madre resentida que habla mal de su hija en público. Pero doña Rosario insistió: Carmen, no es sobre hablar mal, es sobre contar tu verdad. Y créeme, hay muchas madres que necesitan escuchar eso. Acepté y 3 días después, un joven periodista llegó a mi apartamento con una grabadora vieja y una libreta gastada. Me hizo preguntas simples, directas, sin morbo. ¿Cómo me sentí? ¿Qué fue lo que más me dolió? ¿Qué quiero que otras madres sepan? Y yo respondí con el corazón. No hablé con odio, hablé con cansancio, con la honestidad de alguien que finalmente puede decir en voz alta lo que lleva años callando. Cuando la entrevista salió publicada, no esperaba nada. Pensé que tal vez 2 o 3 personas la leerían y ya. Pero en menos de una semana empezaron a llegarme cartas de madres que vivían lo mismo. Madres costureras, vendedoras, maestras, empleadas domésticas, todas con la misma herida, hijos que las borraron por vergüenza. Una señora de Cali me escribió: yo también soy costurera, también fui borrada por mi hija. Pero después de leer su entrevista, decidí que ya no voy a vivir pidiendo amor. Voy a vivir dándome el amor que merezco. Otra de Cartagena me contó: mi hijo me pidió que no fuera a su graduación porque mis zapatos estaban viejos y no quería que sus amigos me vieran. Cada carta era un golpe al corazón, pero también era un alivio, porque me di cuenta de que no estaba sola, que mi dolor no era único, que había miles de madres invisibles, borradas, silenciadas, y fue ahí que decidí hacer algo más.
Con la ayuda del periodista joven, creamos un pequeño grupo en la Casa de la Cultura del barrio. Se llamaba Madres que Cuentan. Era un espacio donde mujeres como yo podían ir sin juicio, sin pena, a contar sus historias. No para quejarse, sino para sanar. La primera reunión fue en una sala pequeña con solo 7 mujeres, todas mayores, todas cansadas, todas con la misma mirada, la de quien ha dado todo y recibido olvido. Cada una contó su historia, y hubo lágrimas, sí, pero también risas, porque al final cuando compartes el dolor se vuelve más liviano. Con los meses el grupo creció, llegaron mujeres de otros barrios, de otras ciudades, algunas traían a sus amigas, otras venían solas, con el corazón roto, pero con ganas de hablar. Y todas agradecían. Un día, una mujer de unos 70 años, con las manos temblorosas y la voz quebrada, me dijo: «Gracias por darme un lugar donde puedo ser yo sin vergüenza». Eso me partió el alma, porque entendí que no solo mi hija me había hecho sentir vergüenza. El mundo entero parecía estar diseñado para que las mujeres como nosotras nos sintiéramos pequeñas. Pasaron 6 meses desde la boda. Laura no me volvió a llamar, y yo tampoco la busqué. Mi hijo mayor me visitaba seguido. Mi hija menor me llamaba cada semana. Pero Laura, nada. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella, y aunque dolía, también era liberador, porque por primera vez en mi vida no estaba persiguiendo a nadie, no estaba rogando amor, estaba simplemente viviendo con dignidad, con mis decisiones, con mi verdad. Un martes por la tarde, mientras cosía un vestido de niña en mi taller, tocaron a la puerta. Abrí y era Rodrigo, el esposo de Laura. Venía solo, tenía la cara seria, pero no amenazante. Me pidió permiso para pasar y yo lo dejé. Se sentó en la silla vieja del comedor y se quedó callado unos segundos. Luego dijo: «Señora Carmen, vine porque necesito decirle algo. Laura no sabe que estoy acá». Yo no dije nada, solo escuché. Él continuó: «Lo que pasó en la boda estuvo mal, muy mal. Yo no sabía que usted había pagado el vestido. Laura me dijo que fue un regalo de mi mamá y yo le creí. Cuando mi mamá me contó la verdad, me sentí engañado y también me sentí mal por usted». Se le quebró la voz. Respiró hondo. «Yo crecí sin padre, señora Carmen. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 8 años. Mi mamá trabajó sola, como usted. Y si alguien me hubiera hecho lo que Laura le hizo a usted, yo no lo perdonaría jamás». Tragué saliva. No esperaba eso. Él siguió: «No vine a pedirle que perdone a Laura, vine a pedirle perdón yo, porque yo soy parte de esto, porque yo dejé que mi familia creyera una mentira, y eso no está bien». Me quedé mirándolo. Era un buen hombre. Me di cuenta en ese momento de que Laura tenía suerte de haberlo encontrado, pero también me di cuenta de que él era mejor persona que ella. Le ofrecí un café. Él aceptó y nos quedamos hablando casi 2 horas. Me contó de su infancia, de las luchas de su mamá, de cómo llegó a ser el hombre que es. Y yo le conté de mis luchas también. Al final, cuando se iba, me dijo: «Si algún día usted quiere volver a hablar con Laura, yo la apoyo, pero si no, también la entiendo». Cerré la puerta y me quedé parada ahí, en el pasillo, con el corazón un poco más liviano. No por Laura, sino por saber que en medio de todo había gente buena, gente que entiende. Pasaron 3 meses más. Y entonces pasó algo que no esperaba. Una de las mujeres del grupo Madres que Cuentan, una señora llamada Luz Marina, me propuso escribir un libro. Ella había sido maestra toda su vida y ahora estaba jubilada. Me dijo: «Carmen, tenemos que dejar esto escrito para que las futuras generaciones entiendan».
para que nuestras historias no mueran con nosotras. Al principio me pareció una locura. Yo, costurera, ¿escribir un libro? ¿Quién me iba a leer? Pero Luz Marina insistió, y con su ayuda empezamos a recopilar las historias del grupo, no solo la mía, sino las de todas. Trabajamos durante meses. Cada miércoles nos reuníamos en mi apartamento, bebíamos tinto y escribíamos. Ella corregía, yo contaba, las demás añadían y poco a poco fue tomando forma. El libro se llamó Madres Invisibles, Voces del Silencio. Tenía 15 historias reales, sin nombres verdaderos, pero con verdades profundas, historias de madres borradas, olvidadas, humilladas, pero también historias de resiliencia, de fuerza, de dignidad. No teníamos dinero para una editorial grande, así que lo imprimimos de manera independiente en una imprenta del barrio. Solo hicimos 100 ejemplares y los regalamos. No queríamos venderlos, queríamos que circularan, que llegaran a las manos correctas. Y circularon. En pocas semanas empezaron a aparecer menciones en redes sociales. Alguien tomó una foto del libro y la compartió en Facebook. Alguien más escribió una reseña en un blog y de pronto el libro estaba en todas partes. Una librería independiente del centro de Bogotá nos contactó. Querían vender ejemplares, aceptamos y en un mes se agotaron. Tuvimos que imprimir más y más y más. Llegaron invitaciones para dar charlas, primero en bibliotecas del barrio, luego en colegios, después en universidades. Y cada vez que contaba mi historia, veía las mismas caras. Mujeres llorando, hombres avergonzados, jóvenes reflexionando. Un día, después de una charla en una universidad, una chica joven se me acercó. Tenía los ojos rojos de llorar. Me abrazó fuerte y me dijo, «Gracias, mi mamá es como usted, y yo la he tratado mal, pero hoy entendí». Eso me rompió y me sanó al mismo tiempo. Pasaron 8 meses desde la boda y entonces, un domingo por la mañana, sonó el timbre de mi apartamento. Abrí y era Laura. Estaba sola. Tenía la cara pálida, los ojos hinchados, el pelo recogido sin cuidado. No dijo nada al principio, solo me miró y yo la miré también. Después de un silencio eterno, ella habló. «Mamá, necesito hablar contigo». La dejé pasar, nos sentamos en la sala y ella comenzó a hablar. No pidió perdón de inmediato. Primero contó, dijo que leyó el libro, que alguien se lo pasó sin saber que yo era su mamá, que al leerlo reconoció la historia y que lloró durante horas. Dijo que había pasado meses negándolo, justificándose, echándome la culpa, pero que finalmente entendió que lo que hizo estuvo mal, muy mal, y que no tenía excusa. «No espero que me perdones, mamá», dijo con voz quebrada. «Solo espero que algún día entiendas que no fue por maldad, fue por miedo, miedo de no encajar, miedo de que la familia de Rodrigo me viera como poca cosa, miedo de ser como se detuvo. Como yo». Terminé la frase. Ella asintió, llorando, y ahí entendí todo. No era que me odiara, era que tenía miedo de parecerse a mí, porque para ella ser como yo era ser menos. No la abracé, no le dije que todo estaba bien, porque no estaba bien, y mentir no iba a sanar nada. Solo le dije, «Laura, yo no te puedo perdonar todavía, tal vez nunca pueda, pero lo que sí te puedo decir es esto. Ser como yo no es algo de lo que debas avergonzarte. Ser como yo es haber sobrevivido, es haber sacado adelante a 3 hijos sola, es haber trabajado hasta que las manos sangraran. Y si tú tienes miedo de ser como yo, entonces es porque no has entendido nada de la vida». Ella lloró más, yo no. Se quedó un rato más en silencio, luego se fue.
No nos abrazamos, no nos dijimos te quiero, pero algo se movió. No era reconciliación, era tal vez el inicio de algo. No sé si algún día volveremos a ser cercanas. No sé si algún día podré mirarla sin sentir esa punzada en el pecho, pero sí sé esto: ya no necesito su perdón para estar en paz. Ya no necesito que me valore para saber que valgo. Porque el valor no te lo da quien te reconoce, te lo da el camino que recorriste, las veces que te caíste y te levantaste, las noches que lloraste y amaneciste igual, las manos que te sangraron y siguieron cosiendo. Hoy vivo tranquila. Mi taller sigue abierto, más como lugar de encuentro que como negocio. Mis vecinas pasan a tomar café, a conversar, a escuchar novedades. De vez en cuando aparece alguien con un dobladillo que arreglar y aprovecha para llevarse un ejemplar del libro. El grupo Madres que Cuentan sigue reuniéndose cada miércoles. Ya somos más de 30 mujeres y cada una tiene su historia, cada una tiene su herida, pero todas tenemos algo en común. Ya no estamos solas. Un día, una periodista de un canal nacional me contactó. Quería hacer un reportaje sobre el libro, sobre el grupo, sobre las madres invisibles. Acepté, no por fama, sino porque entendí que mientras más se hablara de esto, menos mujeres sufrirían en silencio. El reportaje salió al aire un jueves por la noche. Lo vi sola en mi apartamento, con una taza de aromática en las manos. Cuando terminó, me quedé sentada en el sofá, mirando la pantalla apagada. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, no porque estuviera feliz, sino porque estaba completa, porque finalmente había encontrado mi lugar, no al lado de mi hija, no esperando su reconocimiento, sino aquí, en mi propia historia, con mi propia voz. Después del reportaje llegaron más cartas, cientos, de todo el país, de madres agradecidas, de hijas arrepentidas, de hijos que querían cambiar, y cada una me recordaba por qué valió la pena. Una carta en particular me marcó. Era de una mujer de Bucaramanga. Decía: Señora Carmen, yo también soy costurera, también fui borrada por mi hija, pero después de leer su libro y ver su reportaje, decidí que ya no voy a vivir pidiendo amor. Voy a vivir dándome el amor que merezco. Eso era todo, eso era suficiente. Los meses siguieron pasando. Laura me llamó un par de veces. Conversaciones cortas, incómodas, pero existentes. No sé si algún día volveremos a ser madre e hija como antes. Tal vez no. Y está bien, porque aprendí algo importante. Amar no significa soportar. Y ser madre no significa desaparecer. Un año después de la boda, organizamos el primer evento grande de Madres que Cuentan. Fue en un teatro comunitario del sur de Bogotá. Invitamos a todas las mujeres que habían participado, que habían escrito, que habían compartido, y cada una tuvo su espacio para contar su historia en voz alta frente a un auditorio lleno. Cuando me tocó a mí, subí al escenario con las piernas temblando. Miré al público y vi tantas caras conocidas: Doña Rosario, Luz Marina, las mujeres del grupo, vecinas, amigas, y también vi a mi hijo mayor, a mi hija menor, a mis nietos, y al fondo, casi escondida, vi a Laura. Estaba sola, lloraba. No cambié mi discurso por eso. Conté mi historia completa, sin endulzar, sin ocultar. Y cuando terminé, el teatro estalló en aplausos. Bajé del escenario y Laura se acercó. Me abrazó fuerte, sin decir nada, y yo la abracé también, no porque todo estuviera perdonado, sino porque en ese abrazo entendí que el perdón no es algo que das de un día para otro, es algo que construyes, despacio, con verdad. Hoy, 2 años después de aquella boda, sigo cosiendo, sigo escribiendo,
Sigo reuniéndome con las madres cada miércoles y sigo contando mi historia cada vez que alguien me pide escucharla. No lo hago por venganza, no lo hago por fama, lo hago porque entendí que mi voz importa, que mi historia importa, que yo importo. Y si algún día mi nieta me pregunta quién soy, le diré: soy Carmen Lucía Rojas Mendoza, soy costurera, soy madre, soy sobreviviente y soy sobre todo dueña de mi propia historia. La vida me enseñó con dureza, pero también me recompensó con algo que pocos tienen: respeto propio. Hoy ya no busco que me valoren, porque yo misma me valoro, y eso no me lo puede quitar nadie. A veces, en las noches tranquilas, me siento en el balcón con una taza de café y miro la ciudad iluminada. Pienso en todo lo que pasó, en la boda, en el vestido, en el dolor, y también pienso en lo que vino después: el libro, el grupo, las cartas, las historias. Y me doy cuenta de que, al final, ese dolor se convirtió en algo más grande que yo. Se convirtió en un puente para que otras mujeres crucen desde el silencio hacia la voz. Y si mi dolor sirvió para eso, entonces valió la pena, no porque el dolor sea bueno, sino porque lo que construí con él es más fuerte que el dolor mismo. Hace unos meses, una editorial grande de Medellín nos contactó. Querían reeditar Madres Invisibles, con más historias, con mejor distribución, con alcance nacional. Aceptamos, y ahora el libro está en librerías de todo el país. A veces me cuesta creer que eso que empezó como un grupo pequeño de mujeres dolidas, ahora es un movimiento, pero lo es, y me llena de orgullo. Orgullo no por mí, sino por todas nosotras, por cada madre que decidió dejar de ser invisible, por cada mujer que se atrevió a contar su verdad. El otro día, una reportera me preguntó: «Señora Carmen, ¿usted se considera una activista?». Y yo le dije: «No, yo me considero una madre que se cansó de callar». Y eso es todo lo que soy, una madre que se cansó de callar y que, al hablar, descubrió que su voz tiene poder. No el poder de cambiar el pasado, pero sí el poder de cambiar el futuro, el de otras madres, el de otras hijas, el de otras familias, y eso me basta. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberme escuchado, y te digo esto: si eres madre, nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña. Tu trabajo importa, tu esfuerzo importa, tú importas. Y si eres hijo o hija, recuerda esto: la persona que te dio la vida no merece ser borrada de tu historia. No importa si no tiene dinero, no importa si no tiene estudios, no importa si no encaja con la imagen que quieres proyectar, porque al final, cuando todo se derrumbe, cuando el dinero se acabe, cuando las apariencias ya no importen, lo único que quedará será esto: ¿honraste a quien te dio todo? Y si la respuesta es no, entonces tendrás que vivir con eso, como mi hija vive ahora, con el peso de haber borrado a quien nunca debió borrar. Yo ya no cargo con ese peso, porque yo no borré a nadie. Yo solo me levanté, me sacudí el polvo y seguí caminando, con la frente en alto, con las manos llenas de hilo y con el corazón finalmente en paz. Los domingos me levanto temprano, preparo café, abro las ventanas y dejo que entre el sol. A veces me quedo mirando la ciudad despertando y pienso en todo lo que cambió, en todo lo que perdí, en todo lo que gané. Perdí la ilusión de ser la madre que siempre soñé ser para Laura. Perdí la fantasía de la familia perfecta.
acepta. Perdí la ingenuidad de creer que el amor incondicional siempre es correspondido, pero gané algo más valioso. Gané respeto propio. Gané una voz que no sabía que tenía. Gané una comunidad de mujeres que se sostienen unas a otras. Gané la certeza de que no estoy sola y sobre todo gané paz, no la paz de quien olvida, sino la paz de quien entiende, de quien acepta, de quien sigue adelante. La semana pasada, una joven estudiante de sociología me contactó. Está escribiendo su tesis sobre madres de clase trabajadora y la relación con sus hijos. Me pidió una entrevista larga, profunda. Acepté. Nos encontramos en un café cerca de mi taller. Ella llegó con su grabadora, su libreta y muchas preguntas, pero la primera no fue académica, fue personal. Señora Carmen, me dijo, ¿usted alguna vez se arrepiente de haber hablado? Me quedé pensando unos segundos. Luego respondí, no, porque el silencio me estaba matando y hablar me salvó. Ella asintió y empezó a grabar. Durante 2 horas le conté todo, no solo los hechos, sino los sentimientos, el miedo, la vergüenza, la rabia, la liberación, todo. Al final ella apagó la grabadora y me miró con los ojos brillantes. Mi mamá es costurera también, me dijo, y yo nunca le he dado el valor que merece, pero después de escucharla voy a cambiar eso. Se fue con su tesis. Yo me quedé con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, mi historia esté cambiando algo más grande que yo misma. Porque eso es lo que pasa cuando una mujer habla, cuando una madre se niega a ser invisible, cuando alguien dice no más. No cambia todo de inmediato, pero planta una semilla y esa semilla crece y se convierte en árbol, y ese árbol da sombra a otras mujeres, y así, poco a poco, el mundo cambia. Esta mañana recibí un mensaje de Laura. Solo decía, mamá, estoy embarazada. No sé qué sentir, alegría, miedo, esperanza, dolor, todo al mismo tiempo, porque ahora ella va a ser madre, y tal vez, solo tal vez, va a entender el sacrificio, el amor incondicional, el dolor de ser borrada, o tal vez no, tal vez va a repetir los mismos errores. No lo sé, pero lo que sí sé es esto: si ella me llama, si ella me pide ayuda, si ella me necesita, yo voy a estar ahí. No porque lo haya olvidado, sino porque soy madre. Y ser madre es eso, es estar siempre, pero esta vez con límites, con respeto, con dignidad, porque ya no soy la Carmen que se dejaba pisar, ya no soy la madre invisible. Soy Carmen Lucía Rojas Mendoza, costurera, escritora, activista sin quererlo, sobreviviente. Y eso nadie me lo puede quitar. Mientras escribo estas líneas finales, escucho el ruido de la ciudad, carros, voces, música lejana. La vida sigue, mi vida sigue, y sé que mañana voy a levantarme, voy a coser, voy a escribir, voy a reunirme con las madres, voy a seguir contando mi historia, voy a seguir siendo voz para las que no la tienen, porque eso es lo que soy ahora, una mujer que encontró su lugar, no donde esperaba, sino donde necesitaba estar. Y ese lugar es aquí, en mi taller, en mi grupo, en mi historia, con las manos llenas de hilo, con el corazón lleno de cicatrices, pero también lleno de luz, porque al final eso es lo que somos, no nuestras heridas, sino cómo las sanamos, no nuestros errores, sino cómo aprendemos de ellos, no nuestro dolor, sino lo que construimos con él. Y yo construí esto, una vida nueva, una voz que resuena, un legado que quedará. Y si algún día mi nieto o nieta me pregunta, abuela, ¿quién eres?, voy a responder, soy la mujer que se negó a desaparecer, soy la madre que encontró su voz, soy la costurera que tejió su propia historia. Y eso es suficiente, más que suficiente.